El olor a cera de lujo y a soledad impregnaba el aire, una mezcla aséptica que se adhería a la piel de Clara Valdés como una segunda dermis. Sus manos, destinadas a la delicadeza de la restauración de arte, estaban enrojecidas por los productos de limpieza, un contraste doloroso que resumía su existencia. A sus 22 años, se movía como una sombra silenciosa por el ático de cristal y acero que dominaba el cielo de Madrid, un espacio tan vasto e impersonal como la distancia que sentía de sus propios sueños. Cada superficie que pulía reflejaba una versión distorsionada de sí misma, una joven exhausta, atrapada en una vida que no le pertenecía. Esa noche, el cansancio pesaba más que de costumbre, un lastre físico y anímico que la anclaba a un sofá de diseño italiano, cuya suavidad era una caricia prohibida. Lo que no sabía era que esa noche, en ese mismo sofá, su vida se rompería en 1000 pedazos para reconstruirse de una forma que jamás habría imaginado. ¿Te atreves a descubrir el secreto que cambiará su destino para siempre? Suscríbete y comenta qué crees que hará el millonario, porque la respuesta te dejará sin aliento. Su nombre era Clara Valdés, y su vida era un ejercicio de compartimentación forzosa. De día, entre las paredes polvorientas de la Facultad de Bellas Artes, era una estudiante prometedora, una joven cuya pasión por devolver la vida a lienzos olvidados la transportaba a otras épocas, a mundos donde la belleza era la única moneda de cambio. Pero al caer la tarde, se despojaba de esa identidad para convertirse en la empleada invisible del hogar de Adrián de la Torre. En ese universo de minimalismo gélido, su único propósito era borrar cualquier rastro de vida, mantener un orden impecable en un hogar que carecía de calor. Se movía con una eficiencia casi robótica, evitando los espejos, rehuyendo el contacto con los objetos personales de su jefe, un hombre al que apenas había visto, pero cuya presencia autoritaria lo impregnaba todo, desde la tensión en el aire hasta la rigidez de los muebles. La virginidad de Clara no era una elección moral ni el resultado de un trauma. Era, simplemente, una consecuencia. Una tierra que nunca había tenido tiempo de cultivar. En una vida dedicada a la renuncia constante, el amor y la intimidad eran lujos para los que no existía espacio ni energía. Había visto a sus amigas enamorarse, experimentar, romperse el corazón y reconstruirlo, mientras ella sumaba horas de trabajo a sus jornadas de estudio. Su cuerpo era un mapa que nadie había explorado, y su corazón, una fortaleza intacta no por miedo, sino por deber. La inocencia que conservaba no era ingenuidad, sino el último reducto de su ser que no había sido hipotecado, la única parte de sí misma que permanecía intocable, a salvo de las garras de la necesidad y la desesperación que gobernaban el resto de su mundo. Un jardín secreto y silencioso, esperando una primavera que parecía no llegar nunca. El motor de su sacrificio tenía un nombre: deuda, una cifra asfixiante que pendía sobre su familia como una espada de Damocles, amenazando con arrebatarles el modesto piso en un barrio obrero que era el único hogar que había conocido. Aquella deuda, heredada de una mala decisión de su padre años atrás, había redefinido su juventud, transformando sus sueños en responsabilidades de adulto. Cada euro que ganaba limpiando los suelos de mármol del ático de Adrián de la Torre iba destinado a aplacar a los prestamistas, cuyas llamadas se habían vuelto cada vez más impacientes y amenazantes. Sentía el peso de la preocupación de su madre en cada silencio durante la cena, y la procesión de facturas impagadas era un recordatorio constante de que su libertad estaba condicionada. Vivía con el miedo perpetuo de que un solo paso en falso pudiera hacer que todo su frágil mundo se derrumbara. Pero existía otra Clara, una versión de sí misma que solo despertaba en el taller de restauración. Allí, el olor a trementina y barniz sustituía al de los productos de limpieza, y sus manos, liberadas de los guantes de látex, recuperaban su verdadero propósito. Con la delicadeza de un cirujano, manejaba los pinceles finos y las espátulas, sintiendo una conexión casi mística con los artistas que habían creado esas obras siglos atrás. Era un diálogo silencioso a través del tiempo, un acto de devoción que la llenaba de una paz profunda. Restaurar la belleza ajena
Era su forma de combatir el caos de su propia vida, de imponer un orden, de demostrar que incluso lo que parece irremediablemente dañado puede ser salvado. Esa pasión era su ancla y su vía de escape, el único lugar donde no era la hija responsable ni la empleada invisible, sino simplemente ella misma, una creadora en su propio derecho. El ático de Adrián de la Torre era la antítesis de todo lo que ella amaba. Era un manifiesto de frialdad y control, un espacio diseñado no para ser vivido, sino para ser admirado a distancia, como una instalación en un museo de arte moderno. Los ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de Madrid, pero la ciudad parecía un decorado lejano, un mundo vibrante y caótico al que aquel lugar le daba la espalda. No había fotografías, ni libros desordenados, ni ningún objeto que revelara una vulnerabilidad o un afecto. Todo era geometría, líneas puras y superficies reflectantes que multiplicaban la sensación de vacío. Para Clara, limpiar aquel lugar era como intentar dar calor a un bloque de hielo, una tarea inútil y agotadora que le recordaba la profunda soledad que parecía habitar no solo en las estancias, sino también en el alma de su misterioso empleador. Al final de aquella interminable jornada, el agotamiento era un manto pesado que se ceñía a sus hombros. El eco de la última llamada del prestamista todavía resonaba en sus oídos, una sorda amenaza que le había robado el poco aire que le quedaba. Se dejó caer en el sofá del salón, un océano de cuero blanco que la engulló por completo. Solo por un minuto, se dijo. Un minuto para cerrar los ojos y fingir que aquel silencio no era de soledad, sino de paz. Con un libro de historia del arte sobre su regazo, su respiración se fue haciendo más lenta y profunda, y el mundo real, con sus deudas y sus miedos, se desvaneció en los bordes de la consciencia. Se quedó dormida sin darse cuenta, vulnerable y expuesta en el corazón de la fortaleza del hombre que, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en su mayor peligro y su única salvación. El frío de la madrugada de Madrid la golpeó como una bofetada al salir del portal de lujo, un contraste brutal con la climatización perfecta del ático. El viaje de vuelta a casa era un descenso a través de las capas sociales de la ciudad, un purgatorio diario que realizaba en la línea nocturna del autobús. Dejaba atrás las calles silenciosas y los edificios señoriales para sumergirse en el bullicio de los barrios obreros, donde la vida se derramaba por las aceras. El olor a metal y a perfume barato del transporte público reemplazaba al de la cera y el cristal. Observaba los rostros cansados de los otros pasajeros, compañeros anónimos en la misma batalla por la supervivencia, y se sentía a la vez parte de ellos y terriblemente ajena, como si viviera suspendida entre dos mundos sin pertenecer realmente a ninguno. Cada parada era un paso más hacia la realidad que la asfixiaba. Su edificio era un viejo gigante de ladrillo visto, con las cicatrices del tiempo marcadas en su fachada. El ascensor, un artilugio, claustrofóbico que olía a humedad y a resignación, llevaba semanas averiado, obligándola a subir los 5 pisos a pie. La escalera era un eco de las vidas que albergaba, el llanto de un bebé en el segundo, el sonido de un televisor a todo volumen en el tercero, el aroma a fritanga que se escapaba de la puerta del cuarto. Todo en aquel lugar hablaba de lucha, de precariedad, de sueños aplazados. Al llegar a su rellano, el felpudo desgastado con un hogar, dulce hogar, irónico, parecía una burla, cruel. Aquella puerta no era la entrada a un refugio, sino a la celda principal de su prisión, donde las rejas estaban hechas de amor, deber y una culpa infinita que la carcomía por dentro. Su madre, Elena, la esperaba en la cocina, sentada a la pequeña mesa de formica con una taza de tila entre las manos. Su rostro, surcado por arrugas de preocupación, se iluminó con una mezcla de alivio y ansiedad al verla. No le preguntó si estaba cansada. La primera pregunta, como siempre, fue un susurro, cargado de temor. ¿Has cobrado ya? Mañana vence otro plazo. Clara asintió en silencio, dejando su bolso sobre una silla. El amor de su madre era un peso, un abrazo que apretaba hasta cortar la respiración. Elena se levantó y le sirvió un plato de sopa, un gesto de cuidado que se sentía como una cadena más.
En sus ojos, Clara no solo veía el amor maternal, sino también el reflejo de una vida de sacrificios que esperaba que ella continuara. Un legado de renuncia que no quería heredar, pero que no se sentía con fuerzas para rechazar. La cena transcurrió en un silencio denso, roto únicamente por el tintineo de las cucharas contra la loza. Su padre ya dormía, un fantasma en la habitación contigua, cuyo espíritu se había rendido mucho tiempo atrás, dejando a su madre y a ella al frente de una guerra perdida. Sobre la nevera, sujeta con un imán de una frutería, la última carta del prestamista era un recordatorio mudo de la urgencia. Cada sorbo de sopa le sabía a ceniza, a las horas de estudio, perdidas, a los cafés con amigas que había rechazado. Sentía la mirada de Elena fija en ella, una mirada que la analizaba, que calculaba, que la desnudaba hasta dejar al descubierto su agotamiento. Era una vigilancia constante, una presión silenciosa que le recordaba a cada instante que su vida no le pertenecía, que era una pieza en un engranaje diseñado para mantener a flote a su familia. Fue entonces cuando su madre pronunció las palabras que Clara tanto temía. He hablado con Marisa, la del mercado. Comenzó con una falsa casualidad. Su sobrino, el que se ha quedado con el taller mecánico de su padre, pregunta por ti. Es un buen chico, trabajador, un hombre de verdad, no de esos artistas con los que pasas el tiempo en la facultad. La sugerencia quedó flotando en el aire viciado de la cocina. Un matrimonio como solución, una vía de escape que para Clara era simplemente una jaula más grande y decorada. La idea de unir su vida a un hombre que no amaba, de cambiar su sueño de restaurar la belleza por una vida de seguridad monótona, le provocó una náusea helada. Era la encarnación de la vida para la que la estaban preparando, una existencia predecible y gris que anularía cada ápice de su ser. Se retiró a su habitación, el único espacio del universo que sentía verdaderamente suyo. Era un santuario diminuto y abarrotado, con las paredes cubiertas de bocetos al carboncillo y reproducciones de cuadros del Renacimiento. Los libros de arte se apilaban en torres precarias y el olor a aguarrás y a pigmentos se mezclaba con el del polvo. Era allí donde la otra Clara, la artista, la soñadora, podía respirar. Pero incluso en su refugio, la realidad se filtraba por las grietas. La ventana daba a un patio interior, un pozo de ladrillo y ropa tendida que le negaba la visión del cielo. Se sentó en el borde de la cama, rodeada por la belleza que anhelaba crear y salvar, y se sintió más atrapada que nunca. Aquella habitación era a la vez su paraíso y el recordatorio constante de la distancia insalvable que lo separaba de su vida real. El móvil vibró sobre la mesilla de noche, un zumbido ominoso que le erizó la piel, un número oculto. Su corazón se encogió en un puño helado. Sabía quién era. Descolgó con mano temblorosa, y la voz al otro lado, una lija áspera y cargada de una falsa amabilidad, le recordó que la paciencia tenía un límite. No hubo amenazas explícitas, no todavía, pero el tono contenía una violencia latente que la dejó sin aire. Colgó sin decir palabra, con el pulso martilleándole en las sienes. La deuda no era solo una cifra en un papel, tenía una voz, una presencia que invadía la intimidad de su cuarto y convertía su pequeño santuario en una antesala del pánico. El miedo era una sustancia física, un líquido gélido que se extendía por sus venas, paralizando sus músculos y congelando sus pensamientos. La soga apretaba un poco más. Su hermana pequeña, Sofía, entró en la habitación sin llamar, como siempre. A sus 17 años poseía un resentimiento afilado hacia el mundo que Clara no entendía. ¿Otra vez con tus dibujitos?, espetó, mirando con desdén los bocetos esparcidos por el suelo. Mientras tú juegas a ser artista, algunos tenemos que pensar en cómo vamos a pagar la luz este mes. Mamá dice que el sobrino de Marisa te busca. Al menos podrías pensar en nosotros por una vez y dejar de soñar despierta. Cada palabra era una pequeña daga envenenada, diseñada para herir. Sofía era el espejo de sus propias dudas, la voz de la culpa que le susurraba que sus sueños eran un lujo egoísta, una traición a la familia que se desangraba para mantenerla a flote. La falta de apoyo en su propio hogar era una de las paredes más altas de su prisión.
Cuando por fin se quedó sola, se miró las manos bajo la luz tenue de la lámpara. Eran una contradicción viviente. Las palmas estaban enrojecidas y ásperas por la lejía y los productos de limpieza, las manos de una sirvienta, pero las yemas de los dedos conservaban una sensibilidad exquisita y bajo las uñas, a pesar de frotar con esmero, siempre quedaba algún rastro casi invisible de pigmento ocre o azul ultramar, las manos de una restauradora. ¿Quién era ella en realidad? ¿La hija obediente, la empleada eficiente, la hermana egoísta, o la joven que sentía una conexión eléctrica al rozar un lienzo del siglo XVII? Sentía como si dos personas lucharan dentro de ella, una arrastrándola hacia el deber y la otra tirando desesperadamente hacia la libertad, y temía que en esa batalla terminaría por desgarrarse por completo, sin ser ni una cosa ni la otra. Programó la alarma para las 6 de la mañana, el ritual que daba comienzo a otro día, idéntico al anterior. El ciclo incesante de estudio, trabajo y preocupación estaba a punto de empezar de nuevo. Se tumbó en la cama sin quitarse la ropa, demasiado exhausta para moverse. Miró hacia la ventana, hacia ese rectángulo de oscuridad que era el patio de luces, y sintió una desesperación tan profunda que le robó las lágrimas. Estaba atrapada en una vida que se repetía en bucle, un camino estrecho y sin desvíos que la conducía hacia un futuro que no deseaba. Un grito silencioso creció en su garganta, una súplica al universo para que algo, cualquier cosa, rompiera la monotonía asfixiante de sus días. No sabía que su plegaria estaba a punto de ser escuchada, pero la respuesta no vendría en forma de milagro, sino de un hombre tan roto y solitario como ella. El sonido del ascensor privado llegando al ático era un susurro metálico, un heraldo silencioso que anunciaba la llegada del dueño de aquel reino de cristal. Adrián de la Torre se materializó en el vestíbulo, su figura recortada contra la luz artificial del pasillo. Vestía un traje oscuro de corte impecable que parecía una extensión de su propia piel, una armadura contra el mundo. A sus 36 años, su rostro era un estudio de ángulos severos y control férreo, marcado por una boca fina que rara vez sonreía, y unos ojos grises que parecían haberlo visto todo y no haberse impresionado por nada. Se movía con una economía de gestos que denotaba poder y una profunda impaciencia con la imperfección. El aire a su alrededor parecía volverse más denso, cargado con el peso de su presencia, una soledad tan vasta y fría como el imperio inmobiliario que gobernaba con puño de hierro. Regresaba de una cena de negocios que había sido más una batalla estratégica que un acto social. Las sonrisas falsas, los apretones de manos calculados y las promesas vacías lo habían dejado con un sabor a ceniza en la boca. Se aflojó el nudo de la corbata mientras caminaba hacia el ventanal que ocupaba toda la pared del salón, contemplando las luces de Madrid que se extendían a sus pies como una galaxia caída. No sentía orgullo ni pertenencia, solo una distancia abismal. Años atrás, una traición pública y humillante a manos de su prometida había aniquilado su capacidad para confiar, convirtiéndolo en un exiliado emocional en su propia vida. Desde 1900, entonces, había construido murallas, no para mantener a los demás fuera, sino para contener el caos que rugía en su interior, un eco perpetuo de la humillación y el dolor que se negaba a desaparecer. Fue entonces cuando lo vio, una anomalía en la perfecta simetría de su salón, una mancha de color y vida sobre el inmaculado lienzo de su sofá de cuero blanco. Su primera reacción fue una oleada de irritación helada, una furia silenciosa ante la transgresión. Su hogar era su santuario, un espacio donde cada objeto tenía un lugar asignado y cada superficie debía permanecer impoluta, un reflejo externo del orden que intentaba imponer a su mente. Aquella presencia era una violación de las reglas, un fallo en el sistema que tanto se esforzaba por mantener. Avanzó con pasos sigilosos, sin hacer ruido sobre el mármol pulido, sintiendo cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. Estaba preparado para despedir a quienquiera que hubiese osado profanar su soledad de una forma tan íntima y descuidada. Al acercarse, la figura cobró forma. Era ella. La chica de la limpieza, Clara, estaba acurrucada, profundamente dormida,
con la cabeza ladeada sobre un cojín. La luz de una lámpara de pie arrojaba un brillo ambarino sobre su rostro, suavizando sus facciones y revelando una vulnerabilidad que nunca había percibido en sus breves y formales encuentros. Un libro de arte, con las páginas abiertas sobre una reproducción de un Caravaggio, yacía sobre su regazo. Una de sus manos descansaba sobre la imagen como si en sueños intentara tocar la textura del óleo. Observó la curva de su cuello, la forma en que un mechón de pelo castaño caía sobre su frente y el ritmo tranquilo de su respiración. Por primera vez, no vio a una empleada, sino a una joven exhausta, a la deriva en un océano de cansancio, anclada a su sofá. El instinto, afilado por años de desconfianza y pragmatismo brutal, le gritó que la despertara sin miramientos, que le recordara su lugar con una frase cortante y la despidiera al amanecer. La profesionalidad era innegociable, la familiaridad, una debilidad que no podía permitirse. Sin embargo, se quedó inmóvil, anclado por una fuerza que no comprendía. En la serenidad de su sueño, el rostro de Clara carecía de la tensión y el miedo que él solía inspirar en la gente. Había una pureza en su expresión, una inocencia que contrastaba violentamente con el cinismo que gobernaba su propio mundo. Vio las leves ojeras bajo sus ojos, la marca física de una lucha que él solo podía intuir. En su agotamiento, reconoció un eco lejano del suyo, una fatiga existencial que el dinero no podía aliviar, y algo dentro de su coraza de hielo se resquebrajó. Sus ojos se posaron en la fina manta de cachemir de color gris perla que reposaba sobre el respaldo de una butaca cercana, un objeto de lujo absurdo que nunca utilizaba. Sin pensarlo del todo, como si un impulso ajeno guiara sus movimientos, la tomó. La tela era increíblemente suave y ligera en sus manos. Se acercó al sofá, sus movimientos inusualmente torpes, casi irreverentes. Con una delicadeza que se sorprendió a sí mismo de poseer, la cubrió con cuidado, asegurándose de que el calor de la lana la envolviera por completo. Durante un instante fugaz, el dorso de sus dedos rozó la piel de su brazo. El contacto fue mínimo, casi imperceptible, pero para él fue como una descarga eléctrica, un chispazo de calor humano que atravesó capas de hielo acumuladas durante años, recordándole una sensación que creía haber olvidado para siempre. El aroma sutil y masculino a sándalo y ozono, junto con el peso cálido y desconocido de la manta, se filtró en la conciencia de Clara, sacándola lentamente de su profundo sueño. Abrió los ojos, confundida, la mente todavía anublada. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por la lámpara de diseño. Lo primero que enfocó su vista fue un par de zapatos negros, perfectamente lustrados, a escasos metros de donde yacía. Su mirada ascendió con una lentitud perezosa por la línea afilada de un pantalón de traje, un torso imponente enfundado en una camisa blanca, hasta llegar a un rostro que solo había visto en fugaces visiones periféricas. Adrián de la Torre estaba allí, de pie, observándola en silencio. El pánico la golpeó con la fuerza de una ola helada, arrastrando los últimos vestigios de sueño y dejándola completamente expuesta y aterrorizada. Se incorporó de golpe, el corazón martilleándole contra las costillas con una violencia que la dejó sin aliento. La lujosa manta de cachemir se deslizó hasta su cintura, una prueba tangible de una intimidad inexplicable. «Señor de la Torre, yo lo siento muchísimo. Las palabras se atropellaban en su boca, un torrente incoherente de disculpas y vergüenza. Su cara ardía. Sentía el calor de la humillación extendiéndose por su cuello y su pecho. Él permanecía inmóvil, su rostro una máscara impasible tallada en mármol, sus ojos grises fijos en ella, analizándola con una intensidad que la hacía sentir transparente. El silencio que siguió a su balbuceo fue ensordecedor, un vacío donde ella proyectó todos sus peores miedos, el despido, la ira de su madre, la soga de la deuda apretándose definitivamente alrededor de su cuello. Cuando finalmente habló, su voz fue un murmullo grave y controlado que, a pesar de su calma, parecía hacer vibrar el aire. «No se preocupe», dijo, y esas 3 palabras tan inesperadas la desarmaron por completo. No había ira ni desdén, solo una neutralidad
desconcertante. Hizo un leve gesto con la cabeza hacia la mesa de centro de cristal. «Hay un vaso de agua. Beba». Su mirada no se apartó de la de ella, y por un instante, Clara tuvo la extraña sensación de que él no solo veía su pánico, sino que miraba a través de él, hacia algo más profundo, hacia el agotamiento y la desesperación que la habían llevado hasta allí. No era compasión lo que había en sus ojos, o al menos no una que ella pudiera reconocer. Era algo más crudo y perturbador, una especie de entendimiento sombrío. Sin añadir nada más, se dio la vuelta con la misma elegancia silenciosa con la que había aparecido y se dirigió hacia el pasillo que conducía a sus aposentos privados. El sonido nítido de una puerta cerrándose a lo lejos fue el punto final de aquel encuentro surrealista. Clara se quedó sola en medio del inmenso salón, temblando, no solo por el miedo residual, sino por una emoción nueva y confusa. Apretó entre sus dedos la manta que él le había puesto encima. Aún conservaba un rastro de su calor y olía a él, una fragancia cara y solitaria. El muro invisible que los separaba, el de jefe y empleada, el de rico y pobre, se había hecho añicos en cuestión de minutos. El hombre que había temido como a un verdugo le había mostrado una inesperada clemencia, y ese acto inexplicable era infinitamente más peligroso que cualquier reprimenda. En la quietud de la noche, una conexión peligrosa y fascinante acababa de nacer. Los días que siguieron a aquel encuentro nocturno transformaron el ático en un territorio cargado de una electricidad invisible. Clara se movía por las estancias con una hiperconciencia de su propio cuerpo, sintiendo la mirada de Adrián de la Torre sobre ella, incluso cuando él no estaba presente. Cada objeto que tocaba parecía retener un eco de su presencia. El cuero del sofá donde había dormido, el cristal del vaso de agua que le había dejado, la lana de la manta que había doblado y dejado en su sitio con manos temblorosas. El silencio ya no era vacío, sino expectante. El trabajo, antes una rutina mecánica de escape, se había convertido en un campo de minas emocional donde cada esquina podía ocultar un encuentro. Cada sombra, su figura, la profesionalidad que había sido su armadura, ahora se sentía frágil, a punto de resquebrajarse bajo el peso de una pregunta sin formular que flotaba entre ellos. Una tarde, mientras limpiaba el polvo de la pequeña biblioteca personal de Adrián, un espacio que rara vez parecía usar, él entró sin hacer ruido. Clara se sobresaltó casi dejando caer el plumero. Él fingió no notarlo, sus ojos grises fijos en los lomos de los libros. Se detuvo a su lado, tan cerca que ella pudo percibir el aroma limpio y caro de su camisa. «Caravaggio», dijo él, su voz un murmullo grave que pareció acariciar el aire. Señaló el libro que ella había tenido en su regazo aquella noche, ahora colocado en su estante. «¿Es su pintor favorito?» La pregunta era casual, pero el contexto la despojaba de toda inocencia. No era una pregunta de un jefe a una empleada, era un puente tendido sobre el abismo de sus circunstancias, una invitación a un terreno personal y peligroso que la dejó sin saber cómo responder. Abandonó el ático esa noche con el corazón desbocado, las palabras de Adrián resonando en su mente como un mantra perturbador. Durante el trayecto en autobús, la conversación se repetía en bucle, cada matiz de su voz, cada microexpresión de su rostro grabada a fuego en su memoria. Se sentía furiosa consigo misma por la intensidad de su reacción. ¿Qué importaba si a él le interesaba el arte? Era un juego para él, una distracción momentánea, la curiosidad del rey por la vida de un peón. Intentó convencerse de que era una forma sutil de condescendencia, un recordatorio de que él lo sabía todo sobre ella, incluso sus pasiones más íntimas. Pero una parte traicionera de su ser, una parte que anhelaba ser vista de verdad, se aferraba a la posibilidad de que su interés fuera genuino, una grieta de luz en la armadura del magnate. Adrián, por su parte, se encontraba librando una batalla interna que no admitiría ante nadie. Había empezado a modificar sutilmente sus rutinas, llegando a casa más temprano o trabajando desde su despacho solo para coincidir con el horario de ella. La observaba desde la distancia, fascinado por la dualidad que encarnaba. Veía la forma en que sus manos, enrojecidas por los productos de limpieza, trataban con una delicadeza reverencial los pocos objetos de
arte que poseía. La veía perderse en sus pensamientos mientras pulía el cristal del ventanal, su reflejo superpuesto a la ciudad que él dominaba, pero que a ella parecía pertenecerle de una forma más auténtica. Ella era un enigma de dignidad silenciosa y agotamiento puro, una contradicción viviente que desafiaba el mundo cínico y predecible que él había construido a su alrededor, despertando una curiosidad que bordeaba la obsesión. El siguiente encuentro fue aún más desestabilizador. Él la encontró de pie frente a un pequeño cuadro abstracto que colgaba en un pasillo secundario, una obra de un artista emergente que había comprado por impulso. Ella lo miraba con una concentración tan intensa que no se percató de su llegada. «No consigo entenderlo», murmuró ella, más para sí misma que para nadie. En lugar de la frialdad que ella esperaba, Adrián se colocó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «El artista me dijo que no es para entenderlo, sino para sentirlo», explicó él, en voz baja. «Pintó esto la semana después de la muerte de su padre. Es un paisaje de duelo». Compartieron un largo silencio frente al lienzo, y por primera vez no eran jefe y empleada, ni rico y pobre. Eran solo dos personas contemplando una manifestación de dolor, unidas por un lenguaje universal que trascendía sus mundos. Aquella conversación fue como una llave que abrió una puerta en el interior de Clara, una que había mantenido cerrada bajo 7 cerrojos. De repente, el hombre frío y distante adquirió una nueva dimensión. Empezó a imaginar la historia detrás de sus ojos grises, a preguntarse por sus propias pérdidas, por las cicatrices que ocultaba bajo sus trajes a medida. El ático, antes un mausoleo de lujo impersonal, comenzó a revelarle secretos. Cada objeto parecía ahora contar una historia, y ella se descubrió deseando conocerlas todas. El deseo que sentía ya no era solo una atracción física incipiente y confusa, era algo más profundo y peligroso, un anhelo de conexión, una necesidad de entender al hombre que con un solo gesto de compasión y unas pocas palabras sobre arte había comenzado a desmantelar sus defensas una por una. Pero la realidad, con su crueldad característica, no tardó en derribar la puerta de su incipiente fantasía. Una nueva llamada del prestamista, esta vez directamente al móvil de su madre, hizo que el frágil mundo de Clara se tambaleara. La voz al otro lado ya no era falsamente amable, era abiertamente amenazante, mencionando el instituto de su hermana Sofía, su horario de salida. El miedo, que había sido un compañero constante pero sordo, se convirtió en un terror afilado y paralizante. El contraste entre la belleza y la calma del ático y la sordidez violenta de su vida real era un abismo insalvable. La conexión que empezaba a sentir por Adrián se le antojó una traición, un lujo imperdonable mientras su familia estaba al borde del precipicio. La culpa la devoró, amarga y corrosiva. La angustia se manifestó en su cuerpo. Sus movimientos en el trabajo se volvieron torpes, su mente una nebulosa de pánico. Mientras limpiaba una estantería de cristal, sus manos temblorosas rozaron un pequeño jarrón de diseño que se tambaleó peligrosamente antes de caer al suelo y hacerse añicos. El sonido del cristal rompiéndose fue como un disparo en el silencio del ático. Adrián apareció en el umbral en segundos, atraído por el ruido. Clara, de rodillas, recogiendo los trozos con manos temblorosas, esperaba el grito, el despido fulminante. En cambio, él se arrodilló frente a ella. Le tomó las manos para evitar que se cortara y con una voz desprovista de ira preguntó, «¿Qué te ocurre, Clara?». El uso de su nombre de pila, combinado con la genuina preocupación en su mirada, fue su perdición. Se derrumbó y un sollozo seco y desgarrador se escapó de su garganta. Intentó recomponerse al instante, tragándose el llanto con un esfuerzo sobrehumano. «Nada, señor. Ha sido un descuido. Estoy muy cansada. Lo pagaré de mi sueldo, lo siento», recitó la letanía de la sumisión, pero sus ojos la traicionaban, dos pozos de desesperación que contaban una historia muy diferente. Adrián no apartó la mirada. La intensidad de su escrutinio era casi física, como si pudiera ver a través de su piel y leer las amenazas grabadas en su alma.
La tentación de confesarlo todo, de arrojar su carga a sus pies y dejar que él, con su poder infinito, la hiciera desaparecer, fue tan abrumadora que le provocó náuseas. Pero el orgullo, esa última fortaleza maltrecha, se lo impidió. Admitir su problema sería admitir su derrota, convertirse en la damisela en apuros que siempre había despreciado. Se puso en pie, evitando su contacto, y murmuró que tenía que irse. Adrián no la detuvo, pero la observó marchar con una certeza helada en su interior. La conocía lo suficiente para saber que su angustia no era por un simple jarrón roto. Su pasado, lleno de traiciones y mentiras, lo había convertido en un detector humano de secretos. Aquella misma noche, con una eficiencia fría y desapasionada, utilizó sus recursos. Una llamada a su jefe de seguridad, un nombre, una dirección. En menos de una hora, tenía sobre la mesa de su despacho un informe completo. La deuda de la familia Valdés, el nombre del prestamista de poca monta y la naturaleza de sus tácticas de intimidación. La rabia que sintió fue una emoción pura y violenta que no había experimentado en años. No era la ira calculadora de los negocios, sino algo primario y protector que lo tomó por sorpresa y lo asustó casi tanto como la situación de Clara. Mientras tanto, Clara se sumergía en un mar de dilemas morales. En la soledad de su habitación, se permitía fantasear con Adrián. Imaginaba su voz, sus manos, la seguridad que emanaba de su presencia. Se imaginaba confesándole todo y sintiendo el alivio de su protección. Pero cada fantasía venía seguida de una oleada de autodesprecio. ¿En qué se estaba convirtiendo? ¿Acaso no era eso lo que su madre le había sugerido con el mecánico del barrio? ¿Buscar a un hombre que la salvara? La idea la repugnaba. Ella quería ser la heroína de su propia historia, no un personaje secundario en la de un millonario. Su independencia y su pasión por el arte eran lo único verdaderamente suyo, y sentía que ceder ante Adrián de la forma que fuera significaría hipotecar también su alma, la última posesión que le quedaba. La tensión alcanzó un punto de no retorno a la tarde siguiente. Adrián la había llamado a su despacho con el pretexto de revisar su contrato. El aire en la habitación era denso, cargado de todo lo no dicho. Mientras él le explicaba unas cláusulas sin importancia, un libro se deslizó del borde de la mesa. Ambos se agacharon al mismo tiempo para recogerlo. Sus manos se encontraron sobre la cubierta de cuero. El contacto fue una explosión silenciosa, un arco voltaico que recorrió el brazo de Clara y se instaló directamente en su pecho, robándole el aire. Se miraron a escasos centímetros de distancia, el mundo reducido a ese pequeño espacio entre ellos, el olor de su perfume, el sonido de su respiración, la intensidad de sus ojos grises. El deseo era una criatura viva en la habitación, palpable y voraz. Se apartaron bruscamente, como si hubieran tocado una llama. Adrián se levantó primero, su rostro una máscara de control impenetrable, pero Clara pudo ver el músculo de su mandíbula contraerse. Él también lo había sentido. Aquel contacto había destrozado la última barrera de la negación. Ya no podían fingir que la atracción no existía. Adrián se dio la vuelta, dándole la espalda, y caminó hacia el ventanal. Estaba luchando contra sus propios demonios, contra la regla de oro que se había autoimpuesto años atrás. Nunca involucrarse. Clara representaba todo lo que había decidido evitar: la vulnerabilidad, la complicación emocional, el riesgo de volver a ser herido. La veía como un peligro para su ordenada soledad, una anomalía capaz de provocar un caos que no sabía si podría volver a soportar. En un intento desesperado por reafirmar el control, Adrián se volvió más frío y distante en los días siguientes. Volvió a ser el jefe implacable, sus interacciones con ella reducidas a monosílabos cortantes y miradas gélidas. Cada gesto de distancia era una puñalada para Clara. Lo interpretó como la confirmación de sus peores miedos. Había sido un capricho, un juego cruel para él. El dolor agudo que sintió en el pecho le reveló una verdad aterradora. Se había enamorado, o al menos se había enamorado de la posibilidad de lo que podrían ser. La humillación de ese rechazo tácito fue un golpe devastador.
pero también encendió en ella una llama de rabia y determinación. No le daría la satisfacción de verla rota. Resolvería sus problemas sola, sin importar el coste. El coste se presentó en forma de ultimátum. El prestamista la acorraló una noche a la salida de la facultad. Su aliento olía a tabaco rancio y sus ojos la recorrieron con una lascivia que le heló la sangre. Le dio 48 horas. El dinero o la insinuación quedó flotando en el aire, explícita y nauseabunda. Le sugirió que una chica bonita y joven como ella siempre tenía formas de saldar sus deudas. El mundo de Clara se desmoronó. La opción de ceder a la presión de su madre y casarse con el mecánico le pareció de repente un paraíso inalcanzable. Ahora solo había dos caminos: la ruina total de su familia o una degradación personal de la que jamás se recuperaría. La desesperación era un pozo sin fondo, y ella estaba cayendo en la más completa oscuridad. Esa noche acudió al ático con la intención de limpiar por última vez y presentar su renuncia. No podía seguir viviendo en esa fantasía mientras su realidad se convertía en una pesadilla. Se movía como una autómata, sus gestos vacíos de la meticulosidad habitual. Al entrar en el salón, lo encontró esperándola. No estaba sentado en su butaca de siempre, sino de pie en el centro de la estancia, como un centinela. No había sorpresa en su rostro, solo una gravedad sombría y una determinación de acero. La forma en que la miraba le dijo que no estaba allí por casualidad. Lo sabía. De alguna manera, conocía el abismo al que se estaba asomando, y la había estado esperando en el borde. «Tenemos que hablar, Clara», dijo él. Su voz no era la del jefe ni la del hombre interesado en el arte. Era la voz de un hombre que ha tomado una decisión irrevocable, una que estaba a punto de cambiar el curso de sus vidas para siempre. El poder en la habitación se había desplazado de forma definitiva. Ya no había secretos que la protegieran, ni orgullo tras el que esconderse. Estaba completamente desnuda ante él, su desesperación expuesta bajo las luces de diseño del ático. El dilema que la había torturado en la soledad de su mente había cobrado forma humana. Adrián de la Torre era su mayor temor y su única y terrible esperanza. Y la propuesta que estaba a punto de hacerle le exigiría un sacrificio mucho mayor que el dinero. La propuesta de Adrián no fue una oferta de ayuda, sino un contrato redactado con la precisión de un cirujano. Se sentó detrás de su imponente escritorio de ébano, un rey en su trono, y deslizó una carpeta de cuero hacia ella. «Saldaré la totalidad de la deuda de su familia», declaró su voz desprovista de emoción. «Cada céntimo. Las amenazas cesarán esta misma noche. A cambio», hizo una pausa, sus ojos grises clavándose en los de ella. «Abandonará su trabajo aquí y sus estudios, temporalmente. Se trasladará a mi finca en la sierra. Hay una colección de arte del siglo XVII que necesita una restauración urgente. Vivirá y trabajará allí exclusivamente para mí hasta que el proyecto esté terminado». No era caridad, era una adquisición. Le estaba ofreciendo una jaula de oro, una transacción que salvaba a su familia, pero la encadenaba a él de una forma mucho más profunda y peligrosa que cualquier deuda monetaria. El mundo de Clara se inclinó sobre su eje. Las palabras de Adrián resonaban en el silencio de la habitación, cada una un martillazo contra los muros de su orgullo. La humillación era un veneno helado que se extendía por sus venas, pero bajo ella, una corriente subterránea de alivio abrumador amenazaba con ahogarla. El fin de las llamadas, el fin del miedo en los ojos de su madre, el fin de la sombra que se cernía sobre el futuro de Sofía. El precio era su libertad, su pasión convertida en una obligación contractual, su vida puesta en pausa y entregada a la voluntad de este hombre. Miró sus manos, las que soñaban con devolver la vida a la belleza olvidada, y se las imaginó trabajando bajo su atenta y posesiva mirada. ¿Era este el sacrificio final? ¿Vender su alma para salvar su hogar? El dilema la desgarró, el deber luchando contra el instinto de huir de aquel pacto fáustico. Levantó la vista, encontrando la mirada impasible de Adrián. En el fondo de aquellos ojos de acero, creyó percibir una fisura, una tensión que desmentía su calma aparente. Él también estaba arriesgando algo, aunque ella no supiera el qué. Tomó una respiración profunda,
El aire del ático de lujo se sentía rancio y asfixiante. «Acepto», susurró, la palabra apenas un soplo de aire, pero con el peso de un juramento inquebrantable. Al pronunciarla, sintió como si una parte de sí misma, la joven soñadora que dibujaba en su pequeño cuarto, se extinguiera para siempre. Había transgredido su código más sagrado: nunca depender de nadie, nunca ser una carga, nunca permitir que un hombre la definiera o la salvara. Se había convertido en todo lo que despreciaba para proteger a quienes amaba. En ese instante, el contrato sobre la mesa se convirtió en algo más que un acuerdo legal. Era el testamento de su rendición. La finca en la sierra era un mundo aparte, un exilio de belleza y soledad, un caserón de piedra y madera oscura rodeado por un bosque de pinos que guardaba silencio como un ejército de centinelas. El aire era puro y frío, y el único sonido era el del viento, susurrando entre los árboles. Adrián le mostró el ala oeste de la casa, donde se había instalado un taller de restauración profesional que le cortó la respiración. Lienzos oscurecidos por el tiempo descansaban en caballetes, esperando sus manos. Era el paraíso de cualquier restaurador, pero se sentía como la celda más exquisita jamás construida. Por la noche, una tormenta que había estado gestándose en el horizonte durante todo el día, finalmente estalló. Los truenos retumbaban en el valle, y los relámpagos iluminaban el paisaje con destellos fantasmagóricos, convirtiendo la belleza del lugar en algo siniestro y amenazante. El estruendo de un trueno particularmente violento, que pareció sacudir los cimientos de la casa, la hizo gritar. Se acurrucó en un rincón del taller temblando incontrolablemente. La tormenta no era solo un fenómeno meteorológico para ella, era el eco de las noches de su infancia, cuando las discusiones de sus padres por el dinero sonaban igual de violentas y destructivas. Era el recuerdo del miedo a la imprevisibilidad, a la furia masculina que no podía controlar ni entender. Los relámpagos eran como los fogonazos de ira en los ojos de los hombres que venían a reclamar lo que se les debía, y el viento aullante, los gritos ahogados de su madre. La fobia, enterrada durante años bajo capas de responsabilidad y estoicismo, resurgió con una fuerza devastadora, dejándola paralizada. Una niña asustada, atrapada de nuevo en la oscuridad de sus peores recuerdos. Adrián la encontró así, hecha un ovillo en el suelo, con las manos cubriendo sus oídos y los ojos cerrados con fuerza. Se acercó a ella sin hacer ruido y se arrodilló a su lado. No la tocó, simplemente se quedó allí, su presencia, una roca sólida en medio del caos. «Yo también le tenía miedo a las tormentas», dijo en voz baja. Su voz, una vibración grave que logró penetrar su pánico. «Mi padre me encerraba en el sótano cuando se enfadaba. La oscuridad y el ruido eran lo único que tenía». Por primera vez le estaba mostrando una cicatriz, una herida profunda de su propio pasado amurallado. Aquella confesión inesperada, un acto de vulnerabilidad tan crudo y desnudo, fue un ancla en medio de su terror. Lentamente, Clara bajó las manos, abriendo los ojos para encontrar los suyos, que ya no eran de acero, sino de una plata líquida y doliente. En el silencio que siguió a su confesión, interrumpido solo por el sonido amainado de la lluvia contra los ventanales, el universo se contrajo hasta quedar contenido en el espacio entre ellos dos. La tormenta exterior había desatado sus tormentas internas y en la devastación compartida se encontraron. Ya no eran el millonario y la empleada, el salvador y la salvada. Eran solo un hombre que aprendió a construir muros y una mujer que aprendió a soportar cargas, ambos rotos por las mismas ausencias. Adrián extendió una mano, no para tomarla, sino como una ofrenda, una pregunta silenciosa. Clara, con un movimiento que se sintió a la vez inevitable y trascendental, colocó su mano sobre la de él. La calidez de su piel contra la suya fue un bálsamo, una promesa de que en aquella soledad compartida, quizás, podrían encontrar un refugio. Él se inclinó hacia ella con una lentitud exquisita, dándole todo el tiempo del mundo para retirarse, pero ella no se movió. Se quedó quieta, conteniendo la respiración, observando cómo su rostro se acercaba al suyo. El primer contacto de sus labios fue increíblemente suave, una pregunta tímida en medio de la noche.
Y entonces, como si una presa se rompiera, la besó de verdad. Fue un beso cargado de toda la tensión acumulada, de la desesperación, del anhelo y del miedo. Sabía a lluvia, a la sal de las lágrimas silenciosas de Clara y a una soledad tan profunda que dolía. Ella le devolvió el beso con la misma urgencia, aferrándose a él como si fuera el único punto fijo en un mundo que se desmoronaba. En aquel acto, le entregó no solo su primer beso, sino el último bastión de su inocencia, su virginidad emocional, rindiéndose por completo a la fuerza que la había aterrorizado y atraído a partes iguales. Cuando se separaron, ambos jadeaban, con la frente apoyada la una en la otra. La tormenta había cesado casi por completo, dejando tras de sí un silencio denso y cargado de electricidad. Clara sentía cada terminación nerviosa de su cuerpo vibrar, como las cuerdas de un instrumento recién tocado. El sabor de él todavía estaba en sus labios, una marca imborrable que redefinía todo lo que había creído saber sobre el deseo y la conexión. Abrió los ojos y lo miró. La máscara de control de Adrián se había hecho añicos, y en su lugar había una expresión de asombro, de incredulidad y de un miedo tan profundo como el que ella misma había sentido momentos antes. Habían cruzado una línea invisible y ambos sabían, sin necesidad de decirlo, que ya no había vuelta atrás. El beso no había sido un final, sino el verdadero y aterrador comienzo. Él la ayudó a levantarse, sus movimientos ahora teñidos de una ternura torpe y desconocida. No hablaron del beso, ni de la tormenta, ni del contrato que los había llevado hasta allí. Las palabras parecían inadecuadas, incapaces de abarcar la magnitud de lo que acababa de suceder. La acompañó hasta la puerta de su habitación en un silencio que no era incómodo, sino reverente. Antes de que ella entrara, él le rozó la mejilla con el dorso de los dedos, un gesto tan fugaz y cargado de significado que a Clara le robó el aliento por segunda vez esa noche. «Descansa, Clara», susurró, y en su voz había una emoción nueva, una vulnerabilidad que lo hacía parecer más humano que nunca. Ella asintió, incapaz de hablar, y entró en su cuarto. El pacto había sido sellado, no con tinta sobre papel, sino con un beso en mitad de la noche que lo había cambiado todo para siempre. La luz del amanecer se filtró a través de los altos ventanales del taller, una luz pálida y cruel que despojaba a la noche anterior de toda su magia. Clara se despertó sola, en la cama de la habitación de invitados, con el eco del beso todavía vibrando en sus labios. El silencio de la finca era ahora opresivo, un vacío que antes había sido llenado por la tensión compartida y que ahora solo magnificaba su ausencia. Adrián no estaba por ninguna parte. No había una nota ni un gesto, solo el frío de las sábanas y el olor a lluvia y a tierra mojada que se colaba por la ventana entreabierta. Aquel acto de entrega, que en la oscuridad de la tormenta se había sentido como una salvación, a la luz del día parecía una transgresión irreparable, un error de cálculo cuyas consecuencias apenas comenzaba a vislumbrar. Se sentía suspendida en un limbo de incertidumbre, aterrada por la posibilidad de que hubiera confundido un momento de debilidad con uno de conexión. Cuando finalmente lo vio, horas más tarde, era como si la tormenta nunca hubiera ocurrido. Adrián había reconstruido sus murallas más altas e inexpugnables que nunca. Vestía con su habitual e impecable formalidad, y su rostro era una máscara de neutralidad profesional. Se dirigió a ella con un tono distante, hablando exclusivamente del estado de los lienzos, de la composición química de los barnices y del cronograma de trabajo. Evitaba su mirada, y si sus ojos se cruzaban por accidente, los suyos eran tan fríos como el acero. Cada palabra cortés era una cuchillada, una negación deliberada de la intimidad que habían compartido. Clara comprendió con una claridad dolorosa que él se arrepentía. Aquel beso no había sido un puente entre sus mundos, sino una anomalía que él estaba decidido a borrar, a archivar como un error de juicio, dejándola a ella sola con los escombros de aquella conexión rota. El dolor de su rechazo tácito fue agudo y humillante. Se sintió ingenua, estúpida, una pieza más en un juego cuyas reglas desconocía. La vergüenza era una quemadura lenta que le recorría el cuerpo cada vez que él entraba en el taller.
El paraíso que había sido aquel espacio de creación se transformó en una cámara de tortura, donde cada pincelada le recordaba la ternura de sus manos y cada silencio, la frialdad de su desdén. Se sumergió en el trabajo con una ferocidad desesperada, intentando ahogar sus pensamientos en la concentración que exigía el arte. Pero la traición de sus propios sentidos era constante. El olor de su perfume cuando pasaba por el pasillo, el sonido grave de su voz al teléfono en el despacho contiguo. Estaba atrapada en su órbita, obligada a orbitar alrededor de un sol que se había apagado para ella, dejándola en la más completa oscuridad. 2 días después, con una frialdad que rayaba en la crueldad, Adrián le comunicó que el proyecto requería unos pigmentos especiales que solo se encontraban en un proveedor específico de Madrid. «Tómese el resto de la semana», le dijo, sin mirarla, mientras firmaba unos documentos. «Vuelva a su casa. Le avisaré cuando pueda regresar». No era una sugerencia, era una orden de destierro. Lac expulsaba de su mundo con la misma facilidad con la que la había invitado a entrar. El viaje de vuelta a la ciudad fue un descenso al infierno. Dejaba atrás la belleza silenciosa de la sierra, un escenario que ahora estaba manchado por el recuerdo de su humillación, para regresar al epicentro de sus viejos problemas. Se sentía como una paria, rechazada por el mundo de los privilegiados y sin saber muy bien cómo encajar de nuevo en el suyo, que ahora le parecía más ajeno que nunca. La llegada a su casa no fue un consuelo, sino una nueva forma de tormento. Su madre, Elena, la recibió con un alivio inicial que pronto se tiñó de una afilada suspicacia. La ausencia de la presión de la deuda había relajado las facciones de su rostro, pero sus ojos ahora la escrutaban de una manera diferente, calculadora. «¿Y ese hombre? ¿Por qué te ha pagado todo? ¿Qué has tenido que hacer, Clara?», preguntó una noche en la cocina, la voz baja pero cargada de una acusación que le robó el aire. El sacrificio que había hecho por ellos, la venta de su libertad, era ahora visto como una transacción vergonzosa. El amor de su familia, que había sido su motor, se reveló en toda su crudeza. Un amor condicional, pragmático, que no entendía de matices ni de la complejidad de su corazón. Estaba completamente sola, juzgada por aquellos a quienes había intentado salvar. La culpa se convirtió en su única compañera. Se encerró en su pequeña habitación, un santuario que ahora se sentía como una celda de aislamiento. Se tumbaba en la cama durante horas mirando el techo, reviviendo cada segundo de aquella noche. La confesión de Adrián, el calor de su mano, la presión de sus labios. ¿Había sido ella la que había provocado todo? ¿Había malinterpretado su vulnerabilidad como una invitación? Se sentía sucia, no por el beso en sí, que había sido lo más puro que había experimentado nunca, sino por el contrato que lo precedió. Se había vendido, y el precio no había sido solo su tiempo y su talento, sino una parte intangible de su ser. El silencio de Adrián era la confirmación de su fracaso, el veredicto de que ella no era más que una empleada que había cruzado una línea, una mercancía que ya no le interesaba. Mientras tanto, en la soledad de la finca, Adrián libraba su propia guerra silenciosa. La ausencia de Clara era una presencia física, un hueco en el aire que lo seguía a todas partes. La casa, que siempre había sido su refugio de orden y control, ahora se sentía insoportablemente vacía. Entraba en el taller y el ligero aroma a trementina y a su perfume floral lo golpeaba con la fuerza de un recuerdo físico. Observaba el progreso en el lienzo, la delicadeza con la que ella había empezado a devolver la luz a un rostro olvidado, y sentía una punzada de algo que identificó como pánico. Ella había atravesado sus defensas de una forma que nadie había conseguido desde la traición que lo había destrozado. Su reacción instintiva fue huir, expulsarla para protegerse, pero la soledad que le siguió fue un castigo mucho peor que el riesgo que había intentado evitar. En su cuarto, rodeada por los fantasmas de sus sueños aplazados, algo dentro de Clara comenzó a cambiar. El dolor y la humillación, tras días de carcomerla por dentro, empezaron a cristalizar en una emoción diferente. Una rabia fría y lúcida, una rabia no dirigida hacia Adrián, ni siquiera hacia su madre, sino hacia sí misma.
hacia la joven que había permitido que su vida fuera definida por el deber, por el miedo, por las necesidades de los demás. Se dio cuenta de que siempre había estado esperando un permiso que nunca llegaría, permiso para soñar, para vivir, para ser ella misma. El beso y el posterior rechazo, en toda su brutalidad, fueron el espejo que le mostró su propia pasividad. Había cedido su poder, primero a su familia y luego a él, y en esa revelación dolorosa encontró el germen de una nueva y feroz determinación. Se levantó de la cama, apartó el polvo de su vieja caja de carboncillos y abrió su cuaderno de bocetos. Sus manos, que habían estado al servicio de la restauración de la belleza ajena, ahora se movían con una urgencia propia. No dibujó paisajes ni naturalezas muertas. Dibujó rostros, figuras retorcidas por la emoción, manos que se aferraban a la nada. Era un arte crudo, imperfecto y visceralmente honesto. Era un acto de exorcismo y de creación, una forma de reclamar su propia voz en medio del silencio. Cada trazo sobre el papel era una afirmación. No era una víctima, ni la posesión de un millonario, ni la solución a los problemas de su familia. Era una artista, y su valía no dependía de la aprobación de nadie, ni de su amor, ni de su desdén. Era suya, y solo suya, para forjarla. Con una calma que no había sentido en meses, tomó una decisión. Terminaría el trabajo en la finca. Cumpliría su parte del contrato, no por obligación ni por gratitud, sino como una profesional que finaliza un encargo. Se enfrentaría a Adrián, no como la chica asustada a la que había besado en la tormenta, sino como una mujer que había encontrado su centro en medio de la devastación. El alejamiento que él había impuesto para protegerse había tenido el efecto contrario. No la había roto, la había forjado. Volvería a esa jaula de oro, pero esta vez llevaría consigo la llave. El poder en su relación, un poder que siempre había creído que él ostentaba en su totalidad, estaba a punto de cambiar de forma irrevocable, y ella estaba lista para reclamar su parte. El viaje de regreso a la finca fue un acto de reconquista silenciosa. Clara no regresaba como la joven asustada que había huido, sino como una mujer que había mirado al abismo de su propia desesperación y había decidido no saltar. El coche avanzaba por el camino de grava, y el sonido de las piedras bajo los neumáticos era nítido y decidido, muy diferente del eco de sus pasos temerosos la primera vez que llegó. El bosque ya no le parecía una prisión de árboles centinela, sino un santuario de calma y fortaleza. Mas, bajar del vehículo, respiró el aire puro de la sierra, no como un bálsamo para sus heridas, sino como el oxígeno que alimentaba el fuego de su nueva determinación. No venía a buscar respuestas de él, ni consuelo, ni amor. Venía a reclamar una parte de sí misma que había dejado atrás, su arte, su propósito, su voz. Su corazón latía con un ritmo firme y sereno, el de alguien que por fin conoce su propio valor. Adrián la esperaba en el umbral de la casa, su figura recortada contra la luz del interior. Su rostro era una mezcla de sorpresa y una cautela casi dolorosa. Esperaba verla rota, o quizás desafiante y furiosa, pero no estaba preparado para la calma que emanaba de ella. Clara caminó hacia él sin vacilar, sus ojos encontrando los suyos sin rastro del miedo o la vergüenza que él recordaba. Se detuvo a una distancia respetuosa, y en el silencio que se extendió entre ellos, la dinámica de poder se reajustó por completo. Ya no era la empleada frente al magnate, ni la damisela frente a su salvador. Eran dos personas, dos almas marcadas por sus propias batallas, encontrándose en un terreno neutral que ninguno de los dos había previsto. Él vio en su mirada no una acusación, sino una fuerza tranquila que lo desarmó más que cualquier grito o lágrima. Se dio cuenta de que la mujer que tenía delante ya no era la misma que había enviado lejos. Él rompió el silencio, su voz más grave y vulnerable de lo que ella jamás la había oído. «Te envié lejos porque me asustaste, Clara», confesó, las palabras saliendo con una dificultad que revelaba la profundidad de la herida que protegían. «En ti vi algo genuino, algo que no había sentido desde antes de todo, y mi primer instinto fue destruirlo antes de que me destruyera a mí.
Creí que al alejarte me estaba protegiendo del único patrón que conozco, la traición. Pero el silencio que dejaste fue 1000 veces peor que cualquier dolor que hubiera podido imaginar. Fue un error nacido del miedo, no del desprecio. No era una disculpa, era algo más crudo y honesto. El mapa de sus propias ruinas, una invitación a entender la arquitectura de su soledad y el porqué de sus murallas, ahora agrietadas por la fuerza de su ausencia. Clara escuchó cada palabra, dejando que se asentaran en su interior sin juzgarlas. El dolor de su rechazo seguía ahí, una cicatriz sensible, pero la confesión de él lo cubrió con un bálsamo de comprensión. No lo absolvía, pero lo humanizaba. «Tu miedo no anula mi dolor, Adrián», respondió ella, su voz suave pero firme, sin un ápice de victimismo. «Y mi dolor no anula tu herida. Estamos a mano». Hizo una pausa, su mirada desviándose hacia el ala oeste, donde la esperaba el taller. «He vuelto para terminar el trabajo, no por el contrato ni por ti. Lo haré por mí, porque esto», dijo levantando ligeramente sus manos, «es lo que soy. No necesito que nadie me salve, solo necesito que me dejen crear. Mi pasión no es negociable». Era su declaración de independencia, una afirmación de que su valía no residía en ser deseada o protegida, sino en su propia capacidad de dar forma a la belleza. Los días siguientes transcurrieron en una nueva armonía, una de respeto mutuo y silencios compartidos. Clara trabajaba con una devoción casi sagrada, y Adrián se convirtió en un observador silencioso. La observaba desde el umbral del taller, fascinado por la forma en que sus manos, antes destinadas a la limpieza, ahora danzaban sobre el lienzo con una seguridad y una ternura que eran casi hipnóticas. Estaba presenciando una resurrección, no solo la del cuadro, sino la de ella, y al hacerlo sentía que algo dentro de él también comenzaba a sanar. El arte se convirtió en su lenguaje, un puente construido con pigmentos y paciencia sobre el abismo de sus miedos. Cada color que ella aplicaba parecía devolverle la vida no solo a la pintura, sino también a las estancias vacías de la casa y a los rincones olvidados de su propio corazón. En la última tarde, cuando el sol poniente teñía el taller de tonos dorados, Clara aplicó la pincelada final. El cuadro, antes una masa oscura y sin vida, ahora vibraba con una luz interna, un testimonio del poder redentor de la belleza. Adrián se acercó y se detuvo a su lado, ambos contemplando la obra en un silencio reverente. No hacían falta palabras. El lienzo era el reflejo de su viaje, un paisaje de sombras y luces, de dolor y de la promesa de una nueva mañana. El futuro era incierto, un lienzo en blanco esperando sus propias pinceladas, pero por primera vez no parecía aterrador, sino lleno de una esperanza frágil y poderosa. El lienzo está completo, pero su historia apenas comienza. ¿Crees que un amor nacido de las cenizas puede sobrevivir? ¿O las cicatrices del pasado son demasiado profundas? Suscríbete para no perderte ni un segundo de lo que vendrá. Dale a like si crees en las segundas oportunidades. Comparte esta historia con alguien que necesite sentirla y, sobre todo, déjanos tu comentario. Tu opinión es el pincel que da color a nuestro próximo capítulo. Queremos saber qué piensas. ¿Merecen ser felices juntos?